Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer participar en este ciclo tan extraordinariamente organizado. Y quiero agradecer al señor ministro, a las autoridades que nos acompañan, pues por tener la deferencia de venir a acompañarnos hoy y a todo el público. Vamos a dedicar un rato a hablar de temas que me parecen muy interesantes. No sé por qué se ha puesto esta diapo en lugar de la primera. Ah, vale, lo dejamos así. Perdón. Se ha quedado dormido el ordenador mientras... Como mi buen amigo José María Bermúdez Bermúdez de Castro ha sido tan generoso en la presentación, ha dado tiempo al ordenador a que pasara los minutos y se había quedado dormido. Bueno, vamos a hablar de una serie de temas interesantes, yo creo. Luego tendremos una tertulia con el profesor Salvador Macib también, en el que podremos profundizar, porque varios de los temas que voy a comentar simplemente los voy a esbozar o voy a dejar una pincelada, pero tienen mucha chicha, como decimos en español, detrás, ¿no? Entonces, seguro que surgen preguntas o curiosidades. Y quiero empezar mirando al cosmos. Me gusta empezar este tipo de charlas con reflexiones que tienen que ver con nuestro papel como humanos, precisamente, en el ciclo que estamos celebrando durante estos días, que nos quedamos sorprendidos por la magnitud del universo, nos sentimos muy pequeños y nos hacemos grandes preguntas, ¿no? Eso probablemente nos ha acompañado a la humanidad desde nuestros orígenes, desde que los primeros homininos pues, trascendieron un poco el aquí y el ahora y empezaron a reflexionar sobre temas más quizá trascendentales, ¿no? Hoy en día podemos hacer eso mismo mirando con los instrumentos más avanzados que queramos. Esto es una de las imágenes, de las primeras imágenes que produjo el telescopio espacial James Webb de la NASA. Y aquí todo lo que ven ustedes que tiene 6 puntas son estrellas de nuestra galaxia, por la geometría con los espejos hexagonales del James Webb. Todo lo demás que ven, cada uno de esos puntos, por ejemplo, este punto que prácticamente no se ve, es un píxel en la foto, es una galaxia. 100.000 millones de estrellas. Otros 100.000 millones, 100.000 millones, 100.000 millones, hasta donde vemos, ¿no? Y eso es un fragmento muy pequeñito del cosmos. Esto nos está diciendo que estamos delante de algo absolutamente fantástico, gigantesco, que nos sobrepasa y que las posibilidades para que ahí ocurra cualquier cosa son prácticamente ilimitadas. Entonces, claro, tanto los antiguos humanos como hoy en día, gracias a la tecnología, realmente nos planteamos un montón de preguntas muy relevantes, algunas de las cuales vamos a ir tratando a lo largo de esta charla. ¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo? Si la vida es fruto del azar o de la necesidad, que es una pregunta que conecta la ciencia con la filosofía, dos ramas que siempre han de mantenerse unidas. Si estamos, por tanto, solos en el universo. Y en el caso de que no lo estemos, si podremos encontrar otras vidas, en caso de que las haya realmente, ¿verdad? Y si hay otras vidas, algunas pueden ser inteligentes como nosotros, y en ese caso con algunas nos podríamos comunicar. A todos los que les guste la ciencia ficción de ustedes, pues saben que esto es uno de los temas recurrentes de la literatura y el cine, ¿no? ¿Y hacia dónde avanza la exploración espacial, ¿no? Y en particular la exploración espacial tripulada, ¿no? Con humanos a bordo de naves, ¿no? ¿Qué esperamos para los próximos años? Bueno, esto daría para un curso de una semana, lógicamente, pero vamos a intentar en 45 minutos aproximadamente repasar un poco estos temas. La astrobiología es una suma de ciencias que tiene un recorrido de hace unos 25 años, no más, en las cuales intentamos responder algunas de esas preguntas de forma científica. Desde el origen del universo, la formación de las primeras galaxias, estrellas, estructuras como nebulosas, nubes de gas y polvo, en las cuales aparecen moléculas que tienen que ver con lo que somos y que también, pues bueno, en torno a algunas de las estrellas se forman sistemas planetarios. Hoy en día los astrofísicos creen que en todas las estrellas se forman en algún momento de su evolución sistemas planetarios y el que mejor conocemos, evidentemente, es el sistema solar, que tiene gigantes de gas y tiene también planetas telúricos de roca, como este, ¿no? En algunos casos, y que sepamos en el nuestro, pero también sospechamos de otros, como veremos, puede haber una interacción entre la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y eso puede hacer que una química se haga progresivamente más compleja, más rica, hasta llegar a producir organismos vivos, es decir, que tengan capacidad de autorreproducirse y de evolucionar. Una vez iniciada la evolución,
y hablar de evolución delante de José María Bermúdez de Castro siempre me da un poquito de pudor, pero una vez iniciada la evolución, desde hace unos 3.800 millones de años, pues el árbol de la vida, como veremos, se ha ido diversificando hasta llegar a la biodiversidad actual, formada por cientos de millones de especies, y de las cuales nosotros, los humanos, que damos título a este curso, pues hemos sido capaces de transformar el mundo y, entre otras cosas, mirar al cosmos y construir naves, de forma que se cierra un poco este ciclo, ¿no? Todo esto es lo que hacemos en astrobiología. Claro, para hacer eso, lo que necesitamos es combinar una serie de disciplinas, ¿no? Ahí lo ven ustedes, las disciplinas tradicionales de la ciencia: física, química, matemáticas, la ingeniería, la biología, la geología y la filosofía que lo rodea todo. Pero claro, lo que hay que hacer con estas disciplinas es lo que hacen los cocineros para preparar un buen arroz, que al final no sepa a los ingredientes por separado, sino que la suma sea más que las partes, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es ir combinando esas disciplinas y surgen, por ejemplo, la geofísica o la bioquímica o la astrogeología, y al final lo que tenemos es astrobiología, ¿de acuerdo? Si recuerdan, esta es la famosa rueda de Newton para la combinación de los colores, ¿no? Pero la astrobiología es una suma de todo eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos profesionales de distintos campos, ¿no? Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en mi centro de investigación. El Centro de Astrobiología está en Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid. Es un centro que pertenece al CSIC y al Instituto de Técnica Aeroespacial, como decía José María, y además estamos asociados al Instituto de Astrobiología de la NASA, lo que nos garantiza un constante intercambio de proyectos, de propuestas, de investigadores, etc. Y bueno, pues trabajamos en muchos ámbitos, en desarrollo de tecnologías que luego van en rovers rumbo a Marte y que trabajan allí, como veremos, biología molecular, astrofísica, biosensores, microbiología, todo tipo de laboratorios experimentales que puedan pensar, e investigación en sistemas extremos, como por ejemplo el Río Tinto en la provincia de Huelva. Hay varios laboratorios, muchos profesionales que intentamos aquí pues, avanzar en esas grandes preguntas. Y una de las primeras preguntas es precisamente el origen de la vida, es decir, ¿puede haber una continuidad química entre el cosmos, nuestro planeta y los seres vivos? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y para hablar sobre el origen de la vida, para resumirlo en solo 5 minutos, les voy a poner un vídeo que hemos elaborado en el CSIC, que me parece que lo explica con bastante claridad, además tiene un punto simpático, lo que no va mal para esta hora de la tarde, y bueno, espero que les guste. El origen de la vida. El misterio del origen de la vida ha sido objeto de muchas teorías de lo más variadas. Dragones cósmicos, tortugas colosales, seres de barro, pero sin duda, el pensamiento racional tenía algo que decir. Aristóteles planteó la hipótesis de la generación espontánea de la vida, que sería refutada por Pasteur a mediados del siglo XIX. Pero la primera reflexión científica vendría de Charles Darwin. La vida pudo ser alentada inicialmente en un corto número de formas, o en una sola. Más adelante, Darwin se aventuraría a escribir en una carta privada una intuición que su rigor científico no le permitiría publicar oficialmente. En una pequeña charca de agua templada, la materia inerte, con la ayuda de fuentes de energía, se organizaría en materia viva, capaz de sufrir cambios complejos. Décadas después, otros investigadores siguieron su camino, planteando los primeros modelos sobre el origen de la vida. Más tarde, llegaron los experimentos. Miller inauguró la química prebiótica, mezclando 4 gases en un recipiente de vidrio formado por 2 matraces. Aplicando electricidad, se produjeron muchos de los aminoácidos que forman las proteínas y otras moléculas pequeñas que podrían evolucionar para convertirse en Luca. ¿Luca? ¿Quién es Luca? Last Universal Common Ancestor. Luca sería el último ancestro común de todos los seres vivos del planeta. ¿Cómo sería esta forma de vida que ya poseía todo lo que tenemos en común los seres vivos surgidos después? No, la forma de Luca podría parecerse más bien a esto. A partir de Luca se separarían 2 grandes ramas de microorganismos sin núcleo celular, las bacterias y las arqueas. Mucho después se originaría el tercer grupo, los eucariotas, grupo que contiene desde microorganismos con núcleo a seres pluricelulares, plantas, hongos y animales. Este árbol de la vida no es lineal, ya que los organismos intercambian genes, a veces a través de los virus,
por lo que al final la imagen que mejor refleja la evolución biológica sería más bien una compleja enredadera. ¿Cómo podríamos, en esta enredadera, encontrar a Luca y entender cómo surgió? Cambiemos de perspectiva. Intentemos llegar a Luca desde el pasado. Hace unos 4.500 millones de años se formó la Tierra. Unos 100 millones de años después se enfrió lo suficiente para tener corteza sólida y grandes océanos. Y suponemos que Luca vivió hace unos 3.600 millones de años. En el camino de la Tierra primitiva a Luca, la primera etapa fue la formación de moléculas orgánicas de pequeño tamaño en distintos entornos hasta generar un repertorio más o menos complejo de sustancias en disolución que conocemos como sopa primitiva. Hasta ahora se han detectado más de 300 moléculas orgánicas en el espacio. Probablemente algunos ingredientes de esa sopa llegaron a la Tierra a través de meteoritos o núcleos de cometas. Así, se fueron formando moléculas cada vez más grandes y complejas, capaces de realizar diferentes funciones bioquímicas. Entre ellas, el modelo del mundo ARN propone que este biopolímero apareció antes que las proteínas y el ADN. La química prebiótica de sistemas ofrece una visión más compleja y realista sobre el origen de la vida. Plantea que en los primeros seres vivos tuvieron que combinarse 3 sistemas: replicación, metabolismo y compartimento. Esta combinación originaría los primeros seres vivos, sistemas químicos capaces de reproducirse y evolucionar. Algunos de ellos acabarían dando lugar al Luca, especie con un flujo de información en el sentido ADN, ARN, proteína. Luca pudo ser autótrofo, utilizando energía química presente en su entorno, o heterótrofo, alimentándose de compuestos orgánicos. Cada teoría nos lleva a distintos escenarios para el origen de la vida, desde surgencias hidrotermales submarinas hasta los charcos de agua templada de los que nos hablaba Darwin. Pero, ¿somos fruto del azar o de la necesidad? Si la vida fue resultado de muchas casualidades, quizá la Tierra sea una singularidad, el único planeta vivo. Pero si es una consecuencia necesaria del aumento de complejidad química, probablemente estemos rodeados de vida en el universo. En este campo realizamos una investigación interdisciplinar, combinando física, astroquímica, geología, química prebiótica de sistemas, bioquímica, microbiología, astrobiología y filosofía. Diversas organizaciones científicas en todo el mundo, como el CSIC en nuestro país, trabajan coordinadamente para aproximarse al misterio de la vida y sus orígenes. Bueno, pues esto es el origen de la vida en 5 minutos. A veces le dedicamos un curso entero a este tema, pero en 5 minutos tienen los ingredientes principales. Realmente, según hemos visto, nuestro planeta era un lugar habitable hace unos 3.800 millones de años. Es decir, como en esta ilustración de nuestro amigo Eduardo Saiz, como un amigo de José María y mío, se ve una serie de entornos que suponemos que existían antes de la aparición de la vida, pero que ya estaban permitiendo distintos tipos de química atmosférica, en superficie, en interacción rocas-agua, que es fundamental. Siempre los medios heterogéneos son muy importantes para catalizar la formación de otras moléculas. Pequeños charcos de agua templada, como veíamos en el vídeo. Y bueno, pues aquí estaban los ingredientes químicos para que esos agregados de moléculas que se fueran formando acabaran, de alguna forma, generando una molécula con información genética. Como veíamos en el vídeo, quizá fue primero el ARN, luego el ADN. Un metabolismo, una red de interacciones de intercambio de materia y energía con el entorno, lo que nos permite crecer. Y un compartimento, un sistema que nos individualiza, que separa el yo del entorno y que permite una bioenergética que alimenta ese metabolismo. Entonces, cuando estas 3 características están en un mismo sistema, consideramos que está vivo. Estas son las definiciones actuales de vida.
Según esta combinación de características, la vida se podría definir, como hace nuestro colega Jerry Joyce en NASA Ames, en California, como un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. A eso nos referimos científicamente cuando pensamos en la vida. Claro, cuando tengamos eso, cuando hace, vamos a decir, 3.800 millones de años tuviéramos metabolismo, compartimiento y replicación, podríamos tener sistemas que se reparten la información genética y que siguen creciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sería el punto de partida a partir del cual se formaría LUCA, de la que hemos oído hablar, y a partir de ahí toda la evolución biológica, es decir, ese fascinante camino de 3.800 millones de años que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Lo que estudian los geólogos, los biólogos a lo largo de sus carreras. Pero una primera llamada de atención en este curso que va dedicado a los humanos, a lo que somos, es que el origen de la vida se produjo, vamos a decir, 3.900 millones de años atrás. Esta es la edad que tiene la vida. Y nuestra especie somos unos recién llegados. Según los últimos datos que nos vienen del norte de África, quizá 300.000 años. José María lo podrá matizar. Pero realmente estamos aquí desde antes de ayer. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar. Somos unos recién llegados a este planeta. Cuando vemos la cantidad de cambios que hemos hecho rápidamente a este planeta, nos parece que, bueno, que está a nuestra disposición, ¿no? Pero realmente somos unos recién llegados. Y a nivel evolutivo, cuando vemos el árbol de la biodiversidad de forma muy resumida, y este es un árbol filogenético, que es como los llamamos, preparado por el Instituto Pasteur el año pasado, los humanos, junto con los demás animales, estamos ahí. Es decir, no estamos en ninguna cima de ninguna pirámide evolutiva, porque ese concepto no existe, es erróneo. Somos uno de los cientos de millones de ramas del árbol de la vida. Y además, para mayor humildad, estamos, en cuanto a nuestros genes nucleares, dentro de las arqueas, que son un tipo de microorganismos. Sobre esto podemos hablar luego, si alguien está interesado. Pero bueno, yo creo que tanto en el tiempo como en la biodiversidad debemos ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Y realmente es que formamos parte de una biodiversidad maravillosa que nos rodea y que también vive dentro de nosotros. Nosotros somos una especie más, pero esta especie, Homo sapiens, no podría vivir si no contuviera miles de especies diferentes. Son las que forman la microbiota, ¿verdad? Saben ustedes que en el tracto digestivo, o en la piel, o en el tracto genitourinario, tenemos muchas especies de microorganismos sin los cuales no podríamos vivir. Vivimos en simbiosis con ellos, y de hecho el número total de células que no son de Homo sapiens dentro de cada uno de ustedes es mayor que el de células de Homo sapiens. O sea, somos un ecosistema andante. A mí me gusta decirlo así. El concepto ecológico no va de nosotros hacia afuera, decir, oh, qué diversidad. No, es que nosotros somos ecología. Nosotros estamos vivos porque somos una red de interacciones ecológicas, ¿vale? Y lo interesante de esa biodiversidad es que también hemos sido los científicos capaces de caracterizarla en lugares maravillosos. Siempre es muy bonito ir a ambientes extremos, se lo recomiendo. Son lugares caracterizados por temperaturas, por niveles de acidez, por irradiación, por presión, por salinidad muy extremos, y son parajes maravillosos, como el Parque Yellowstone, por ejemplo, o la Antártida, o las urgencias hidrotermales submarinas cerca de la fosa de las Marianas, o nuestro querido río Tinto en la provincia de Huelva, ¿no? En todos estos lugares que parecen muy alejados de nuestro día a día, de nuestra experiencia, y que podríamos pensar que no son favorables para la vida, pues estamos describiendo cada vez más microorganismos y algunos macroorganismos con capacidad de adaptarse a entornos muy extremos. Aquí les pongo algunos protagonistas, algunos de los récords de vida extrema. Ahí tienen ustedes los nombres, la pinta que tienen los microorganismos siempre es parecida, se pueden parecer a una croqueta, a un sello de correos, a un Ferrero Rocher. Quiero decir, bueno, son entidades de en torno a una micra de tamaño, con morfologías generalmente o esféricas o alargadas, o algunas con forma un poco de espiroqueta, como un destornillador. Y estos son los que resisten condiciones más extremas, ¿vale? Estos tienen el récord, pero se sigue investigando y a lo mejor encontramos a alguien que viva por ejemplo, niveles de irradiación mayores de 30.000 Gray. Nosotros con en torno a 10 Gray nos morimos. Imagínense lo que puede tolerar este microorganismo. Bueno, ¿y solo los microorganismos tienen capacidad de adaptarse a ambientes extremos? No, también tenemos, al menos que sepamos, un animal. Ayer Salvador lo ponía en su charla. Los tardígrados nos fascinan a nivel biotecnológico, a nivel médico y a nivel evolutivo.
Resisten todas estas condiciones que ven ustedes ahí. Incluso se les ha expuesto en el exterior de la Estación Espacial Internacional a tardígrados a estos ositos de agua, los llamamos así cariñosamente porque se parecen un poco a ositos, pero con 8 patas y de medio milímetro de tamaño, ¿vale? Estos viven en cualquier charco, encima del musgo o de las algas, se alimentan de ellas, pero tienen esta capacidad. Entonces, claro, desde la biomedicina se estudia, por ejemplo, qué genes tienen para poder ser tan resistentes, para poder curar, por ejemplo, el daño que produce la radiación. Entonces, todo esto lo investigamos gracias a nuestro interés por los ambientes extremos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que Darwin, de nuevo, tenía razón cuando nos decía que los organismos se pueden adaptar a condiciones extremas. Fue Charles Darwin, precisamente, quien no solo inauguró, junto con Wallace, el campo de la evolución por selección natural, sino el que realizó los primeros escritos sobre las primeras ideas, más que escritos serios, digamos, pero las primeras ideas sobre el origen de la vida, al final del origen de las especies, el último párrafo en concreto, que luego tomó Oparin, al que veíamos, y luego Haldane. Oparin, por cierto, planteó el modelo hace exactamente 100 años, 1924. Este año hemos hecho muchos actos relacionados con el origen de la vida y el papel de Oparin. Y de esos modelos, de Oparin y Haldane, vinieron los experimentos, como veíamos, de Stanley Miller y de Joan Oró, de Lleida, de aquí, de la Tierra, muy cerquita de Andorra, como todos ustedes saben. Bueno, pues Darwin también fue el primero que nos dijo que puede haber vida extremófila, que los microorganismos se pueden adaptar a condiciones extremas. Y claro, eso nos amplía la posibilidad de una definición de vida o de las características que aguanta la vida, pero también nos plantea un interrogante interesante. Donde hay condiciones extremas es fuera de la Tierra. Si aquí sabemos que hay extremófilos que pueden vivir muy bien en esos límites que veíamos de parámetros físico-químicos, también podrían vivir fuera. Bueno, eso es lo que, digamos, alimenta la astrobiología como una disciplina científica. Es perfectamente válido plantearse la posibilidad de que puedan existir en algunos lugares del cosmos seres vivos que puedan resistir esas condiciones, ¿no? ¿Parecidos a nosotros o no? Eso ya lo veremos, ¿vale? Para que vean el tamaño del universo, de nuevo, ¿no? y sentirnos todos un poquito más pequeños. Esto es un trozo minúsculo de una nebulosa de gas y polvo, y en esa nebulosa el tamaño de todo el sistema solar es esta burbuja, sería esta burbuja en comparación. ¿De acuerdo? Está muy lejos de nosotros. Todo el sistema solar es una esquinita de una gigantesca nube de gas y polvo de los miles de millones que hay. Pequeñitos somos, ¿verdad? Bueno, ¿puede existir vida fuera de la Tierra? Lo primero que nos planteamos científicamente es, ¿existen los ingredientes para la vida fuera de la Tierra? La vida nuestra, la vida en este planeta, los herederos de Luca, que somos toda la comunidad de seres vivientes, sabemos, cuando se ha analizado la composición elemental de todos los seres vivos, que básicamente el 99% de la masa de todos nosotros, de todos ustedes, de sus plantas, de sus animales, bueno, el 99% son el grupo CHOMPS, ¿vale? Carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre e hidrógeno. Bueno, estos ingredientes están también en el cosmos, si pensamos en que puede haber una vida parecida a la nuestra. Bueno, cuando se ha podido caracterizar por medidas de radioastronomía cuál es la composición de nuestra galaxia y de galaxias similares, pues se ha visto que los 6 elementos son los que tengo aquí por flechas, son muy abundantes. Esto es la abundancia relativa en una escala logarítmica y el número atómico, es decir, vamos leyendo la tabla periódica hacia la derecha, ¿vale? Todos son muy abundantes, quizá excepto el fósforo. Fósforo hay un poco menos, y hay personas que plantean una posible vida sin fósforo en algunos sitios, es un tema interesante. Bueno, pues que tengamos estos elementos quiere decir, los tengamos en el cosmos, que la vida a nivel químico, otras vidas que puedan existir va a ser parecida a la nuestra, es decir, basada en agua y carbono, fundamentalmente. Bueno, pues cuando hemos visto las características del agua, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, está claro que es un gran estabilizador térmico, que además es un disolvente extraordinario, permite reacciones químicas e interacciona en esos procesos, es decir, interviene en las reacciones químicas, y además es muy abundante en el universo. Es decir, no estamos utilizando los seres vivos un disolvente que sea muy raro o que solo esté en la Tierra. Cuando pensamos en la Tierra como el planeta azul, decimos, bueno, es que la Tierra es el planeta agua, ¿no?, en realidad. Bueno, pues una primera sorpresa puede venir de comparar cuál es el tamaño de la Tierra, el volumen, imagínense aquí una esfera, y esta sería la esfera de todo el agua que hay en la Tierra, salada, dulce, congelada, vapor de agua y agua líquida. Caramba, visto así, no tenemos tanta agua, ¿verdad? Bueno, en primer toque también, quizá la Tierra no tiene tanta agua como pensábamos.
Y luego, si comparamos el agua que tiene la Tierra con el agua que hay en otros lugares del sistema solar, de nuestro vecindario cósmico, como diría Carl Sagan, ¿cómo estamos? Caramba. No somos ni mucho menos el lugar con más agua del sistema solar. En cantidad y en porcentaje respecto del tamaño total del planeta o satélite. Ahí tienen los datos. Es decir, bueno, el agua es muy abundante, no solo hay agua en la Tierra, en estos otros lugares no se detecta el agua porque no está fuera, está en la subsuperficie, está por debajo del terreno, como veremos en un par de ejemplos, pero hay muchísima agua. Y eso nos da pistas a que en otros planetas y satélites de otros sistemas planetarios, en torno a otras estrellas, también puede haber mucha agua. Entonces la vida parece que no ha escogido un elemento, un líquido, digamos, demasiado extraño. Y el otro protagonista de la vida es el carbono. Si hacemos un zoom en la tabla periódica del carbono, vemos que es un elemento muy especial, en el sentido de que es pequeñito, muy electronegativo, decimos en química, es decir, tiene mucha facilidad para formar enlaces covalentes, compartiendo electrones, eso recuérdenlo de los libros de texto. Y el resultado de esa facilidad para formar enlaces es que el carbono puede formar en torno a 17 millones de moléculas diferentes que hayamos caracterizado hasta ahora, 17 millones de moléculas orgánicas. A los que les guste la ciencia ficción, que seguro que hay muchos en la sala, a mí me apasiona la ciencia ficción, se lo adelanto, siempre estamos pensando en un mundo de silicio, ¿verdad? Vida basada en silicio, ¿no? Bueno, el silicio puede formar 8 moléculas distintas, en cualquier rango de presiones y temperaturas que se nos haya dado. El carbono, 17 millones. Como el carbono, digamos, forma, y cuando lo comparamos con los demás elementos de la tabla periódica, es el que forma una diversidad mucho mayor de moléculas y la vida requiere una química muy compleja, con mucha variedad de moléculas, por eso asumimos que el carbono ha de ser esencial, y aquí va una apuesta, en cualquier vida que haya en el universo. Asumimos que cualquier vida que haya en el universo estará basada en agua y en carbono, ¿vale? Los que no están de acuerdo con esta propuesta nos llaman aguacéntricos y carbonocéntricos, ¿no? Pero es que a nivel químico, cuando lo analizas en profundidad, no hay otra opción. ¿Y eso quiere decir que si está basada en agua y carbono se va a parecer a nuestros microorganismos, a nuestras moléculas? En absoluto, en absoluto. No, la química sí será la misma, pero la bioquímica no tiene por qué ser la misma. El conjunto de moléculas que nos constituye, aquí hay media docena de ejemplos, pequeñitas, medianas, hasta ADN, ARN, proteínas, lo que veíamos en el vídeo. Esto es la bioquímica nuestra, la bioquímica de la vida que ha triunfado en la Tierra y de los herederos de Luca. Ya han visto ustedes en el vídeo. A partir de Luca todo estaba más o menos fijado y solo fue cuestión de diversificarse, ¿vale? Podría haber otros seres vivos en otros lugares del cosmos con una bioquímica muy distinta. Por ejemplo, sin proteínas, por ejemplo, sin ADN, por ejemplo, sin ARN, ¿vale? Entonces, claro, el reto para la astrobiología en esos casos es, ¿seremos capaces de detectar otra vida si esa otra vida no se parece a la nuestra a nivel bioquímico? ¿Cómo diseñamos un biosensor para detectar algo que no sabemos cómo es? Bueno, eso es una pregunta de bastante calado, ¿verdad? Ese es el tipo de preguntas que nos hacemos. Pero bueno, vamos a buscar otras vidas en el cosmos, ¿no? ¿Dónde vamos? Pues ahora ya sí tenemos tecnología para salir fuera de la Tierra y buscar otras vidas. Aquí tenemos al robot Curiosity, que nos está mirando muy, muy atentos. Y entonces lo que vamos a buscar es lo que llamamos lugares habitables, lugares que tengan carbono, agua y alguna fuente de energía, porque sabemos que en ellos, con que tengan eso, ya podría originarse una química suficientemente compleja como para dar seres vivos. ¿Y dónde buscamos? Vamos a hacer un pequeño viaje desde lo más lejano a lo más cercano. Pues buscamos planetas extrasolares. El primer planeta extrasolar, es decir, fuera del sistema solar, orbitando otra estrella, se detectó en el año 1995 por dos astrónomos suizos apellidados Major, François Major y Didier Queloz, y ellos detectaron un planeta en torno a una estrella tipo solar y bueno, han ganado el premio Nobel recientemente por ese gran descubrimiento. Desde entonces, no han pasado ni 30 años, se descubrieron 5.000 planetas, el planeta 5.000 en marzo del 22, de hace 2 años, ahora ya vamos por más de 6.000 planetas detectados en las inmediaciones de la galaxia, pero en otras estrellas, ¿vale? Entre ellos, solo el 4% hasta ahora de los detectados son de tipo terrestre, es decir, telúricos, ricos en silicatos, con una roca, quizá en algunos con atmósfera, quizá en algunos con agua, eso no lo sabemos todavía, pero el 4% son los principales candidatos para nosotros. Pero claro, cuando hemos visto algunos sistemas planetarios
que se conocen muy bien, como el sistema TRAPPIST, detectado por unos astrónomos belgas, y por eso le pusieron TRAPPIST, como su famosa cerveza, trapista. Lo que se ve es que los planetas que están más cerca de la estrella tienen, lógicamente, una temperatura muy alta, y a esas temperaturas tan altas el agua se evapora y estará en la atmósfera, no puede tener agua líquida en la superficie. Los que están muy lejos, por el contrario, están tan fríos porque no les llega la radiación de su estrella que el agua estará congelada. Los que están en el medio son los que forman parte de lo que se llama la banda de habitabilidad, es decir, la zona en la que está templadita alrededor de la estrella, como estamos nosotros en nuestro planeta, y son los que más nos interesan, los que están a esas distancias de sus estrellas. Entonces, ahora ya no es tanto el interés de detectar más y más y más planetas extrasolares, sino de ser capaces de caracterizar un poquito, todo lo que podamos, los que están en condiciones de poder soportar otras vidas, ¿de acuerdo? Claro, todos los años la Universidad de Arecibo lo que hace es plantear los mejores candidatos a ser planetas habitables, ¿vale? El top 10 o el top 20 de los planetas habitables. Por un afán de comunicación se les suele dibujar con mares, con cosas. De eso no sabemos nada. Todos los dibujos que vean de un planeta extrasolar, que a veces en la prensa aparecen y con mucha imaginación del ilustrador, eso es simplemente imaginación. A veces ya en los últimos tiempos no es del ilustrador, sino imaginación de la IA. Si ponen ustedes en ChatGPT planeta extrasolar con vida, van a ver imaginación a raudales. No podemos saber cómo es la superficie todavía de los planetas extrasolares, pero estos sí son buenos candidatos para que tengan condiciones de habitabilidad. Claro, conocemos, como digo, más de 6.000, que está muy bien, pero ¿cuántos planetas habrá en el cosmos? Hemos visto que es muy grande, ¿no? Si tenemos en cuenta que cada galaxia como la nuestra tiene 300.000 millones de estrellas, que puede haber más de 100.000 millones de galaxias parecidas a la nuestra, y que los astrónomos han comprobado que en todas las estrellas, en algún momento de su evolución, se forman sistemas planetarios, al final puede que tengamos al menos esos planetas. Este es el límite inferior de los planetas que suponemos que puede haber en el universo. Imagínense ustedes las posibilidades para que alguno tenga condiciones de habitabilidad. Recordemos lo que decía Carl Sagan. Carl Sagan decía, si estamos solos en el universo, sin duda parece un terrible desperdicio de espacio, ¿no? No tenemos ninguna evidencia todavía de que haya otras vidas, pero las posibilidades son inmensas, ¿no? Multipliquen eso por 10 o por 100 pensando en satélites de esos planetas. Casi cualquier cosa que podamos pensar está ocurriendo en el cosmos ahora mismo, ¿no? Bueno, si nos acercamos de esa búsqueda, de momento solo con telescopios, fuera del sistema solar no se puede llegar a nuestras naves, pues estaríamos en nuestro vecindario cósmico, en el sistema solar. Aquí sí podemos mandar naves de exploración. ¿Y cuáles son los lugares más interesantes para poder detectar otras vidas? Algunos satélites de Saturno, veremos el ejemplo de uno, algún satélite de Júpiter y Marte. Esos son los principales. Un poquito las nubes de Venus, pero están menos de moda, digamos. Lo interesante de algunos satélites, y en particular Encélado y Titán en el sistema de Saturno y Europa, Ganimedes y Calisto en el sistema de Júpiter, es que tienen mucha agua. Son algunos de esos ejemplos que veíamos antes. Es decir, son lo que llamamos mundos habitables. Habitables por microorganismos, no por humanos. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. En el caso de Saturno, el Señor de los Anillos, esta es una foto hecha por el orbitador Cassini. Esto es una foto, conviene recordarlo, esto es una foto, es maravilloso, es una foto de verdad. Tenemos Titán, que es el sistema más grande, el satélite más grande de Saturno, ¿no? Cassini-Huygens fue una misión muy exitosa, un ejemplo de la colaboración de la NASA con la ESA, orbitó en distintas lunas de Saturno y la nave Cassini soltó un aterrizador Huygens europeo que llegó a posarse y a hacer fotos de la superficie y a analizar bueno, pues la topología de la superficie. Y una de las sorpresas, porque claro, Titán cuando se ve desde fuera tiene una atmósfera tan densa y tan opaca, de color anaranjado, que no se ve nada de la superficie. Entonces, cuando fue bajando Huygens, utilizando ondas de radio e infrarrojos, pudo analizar la topología de abajo. Con luz visible no se veía nada. Y se descubrió que tiene líquidos en la superficie. Para sorpresa de todos, Titán sí tiene líquidos en la superficie, pero en Titán hace 160 grados bajo cero. No puede ser agua, ¿verdad? Es metano, CH4. Y el hidrocarburo más sencillo es el que forma, con algunas trazas de etano, del siguiente hidrocarburo, esos lagos y esos mares en la zona superior de Titán. ¿De acuerdo?
Es un lugar fascinante. Cuando se ha ido analizando más Titán, se ve que la costra sólida de Titán está formada por hielo recubierto de una materia orgánica amorfa, es decir, que sí que hay moléculas con carbono. Hay esos lagos y mares de hidrocarburos, y debajo de una costra de hielo hay agua líquida. Hay un océano de agua líquida interior. Por eso Titán tiene tanta agua, lo veíamos en la infografía de hace unas diapos. Entonces aquí se están proponiendo distintos tipos de química que podrían estar ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Y Titán se ha convertido en un lugar muy interesante para buscar otras posibles vidas. Tanto es así que en 2027, dentro de un par de años, va a salir, si todo va bien, la misión Dragonfly de la NASA, ¿de acuerdo? Dragonfly es libélula en inglés, porque bueno, van a hacer una especie de laboratorio con aspas, una especie de dron gigantesco, que va a poder analizar una zona, luego sale volando, se posa en otra, analiza, y así va a ser, bueno, pues a los que les guste la ciencia ficción, Dune, la película y los libros de Dune, los tópteros de Dune, pues algo parecido en Titán, que se parece mucho al planeta Arrakis, pues sería lo que va a hacer Dragonfly. Y va a analizar cómo es la química orgánica de Titán, o sea que eso nos va a dar mucha información. Si nos venimos más acá, en el sistema de Júpiter, esta es otra imagen, esta está tomada por el telescopio espacial Hubble, y aquí vemos a Júpiter con su gran mancha roja y uno de sus satélites, ¿vale? Europa. Recuerden que Galileo descubrió los 4 satélites Io, Europa, Ganímedes y Calisto, ¿no? Pues esto es Europa, uno de los satélites más interesantes de todo el sistema solar. Cuando lo vemos de cerca, Europa es una bola de hielo, un hielo fracturado, un hielo sucio. Esas fracturas son de color marrón, están formadas por sulfatos que han sido alterados por la radiación de Júpiter y también por sales de otros estilos. Y bueno, pues podemos acercarnos más y vemos ese tipo de estructuras. Es como un hielo no estático, es un hielo dinámico. Eso a los geólogos planetarios les interesa mucho, qué dinámica puede haber que haga que el hielo de la superficie de Europa se mueva. Y además se han visto emisiones de vapor de agua. Claro, cuando sumamos todo eso podemos hacer ilustraciones como esta, pensando en que una costra sucia de hielo de Europa puede estar atravesada por una especie de géiseres que proyectan vapor de agua al espacio, y el modelo que mejor junta todas las evidencias es, de nuevo, una costra de hielo de unos 20 kilómetros de espesor, un océano de unos 100 kilómetros de profundidad, eso es lo que dicen todos los cálculos muy finos que se están realizando, y aquí debajo ya el manto del satélite con volcanes submarinos. Entonces, claro, aquí tenemos muchas moléculas interesantes que pueden estar dando el camino hacia la vida. A lo mejor ahora, mientras estamos hablando, en los océanos de Europa hay una biodiversidad de microorganismos o de no sabemos qué. Eso es interesante también plantearlo. Vale. Pues es tan interesante este satélite que también hay misiones de la Agencia Espacial Europea que van a ir allí. La misión JUICE va a explorar varios de los satélites galileanos, ya ha salido, está en camino. Hace poco salió en las noticias JUICE, no sé si alguno de ustedes lo notó, a finales de agosto, porque cuando en el cosmos quieres ir de un lugar a otro no vas en línea recta, porque consumirías mucho combustible. Y además no puedes ir de aquí a Europa en el momento actual, decir dónde está Europa, voy para allá. Tienes que calcular dónde va a estar Europa dentro de 8 años, entonces tienes que hacer pues, toda la dinámica que se estudia en la carrera de astrofísica, y para eso ayuda mucho utilizar los tirones gravitacionales de los planetas. Tú pasas cerca de un planeta y sales acelerado y consumes menos energía. Entonces eso lo hizo la misión JUICE, que había salido hace un año, pasó por las inmediaciones de la Tierra y la Luna, hicieron una virguería ingenieril, hizo 2 aceleraciones gravitacionales y ha salido ya sí disparado hacia Europa. Llegará, si va todo bien, en 2031. El sistema Júpiter está muy lejos de aquí. Y la ESA no se queda corta. Dentro de una semana van a empezar a oír hablar de esta misión en todos los medios, Europa Clipper, porque va a salir, si todo va bien, en la primera quincena de octubre. Tienen que fijar exactamente qué día. Y Europa Clipper va a hacer una serie de pasadas sobre la superficie, va a intentar analizar esos géiseres y a lo mejor caracterizar qué moléculas hay dentro, ¿no? Si tienen que ver con la vida. Y bueno, nos acercamos ya a Marte, ¿no? El niño bonito de la astrobiología, ¿no? El lugar que más investigación ha concentrado en las últimas décadas y donde se sigue, digamos, reflejando ese interés de los humanos por explorar el cosmos, ¿no? Recordarán a los que les guste la historia de la ciencia que Giovanni Schiaparelli, un
astrofísico italiano, creyó ver una serie de canales mirando por su telescopio. Se acababa de construir el canal de Suez, fíjense el año, 1888. Entonces él pensó que bueno, había una serie de canales en Marte que a lo mejor servían para llevar el agua de un sitio a otro, ¿no? Una mala traducción del italiano al inglés lo interpretó como canales construidos por los humanos, ¿no? Y entonces Percival Lowell, otro astrónomo norteamericano, con mucho dinero además, que llegó a construirse su propio observatorio, se obsesionó con este tema de los canales, ¿no? Y siguió mirando Marte desde finales del siglo XIX a principios del XX, y cada vez que pintaba Marte tenía más canales, ¿no? Josep Comas y Solà, que algunos lo conocerán, un famoso astrofísico de esa época catalán, se reía de Lowell diciendo que cada vez se parecía más los mapas que él hacía de Marte a la línea de ferrocarriles de Inglaterra, ¿no? Porque era una red que él consideraba que seguro eran canales construidos por seres inteligentes, tecnológicos, que estaban viviendo en Marte, ¿vale? Bueno, el soufflé se desinfló en los años 70 del siglo XX, cuando los orbitadores Viking de la NASA cartografiaron en mucho detalle, y lo han seguido haciendo, la superficie de Marte, y realmente pues, no se ve ninguno de esos canales que debían recorrer el planeta de norte a sur, ¿no? Sí se ve Valles Marineris, que es una gran fractura maravillosa, 10 veces más larga y 10 veces más profunda que el Gran Cañón del Colorado, que divide aquí el planeta en el centro, y que, si se dan cuenta, el propio Percival Lowell no le había dado una importancia especial. Esto es Valles Marineris, pero bueno, era uno más de su red de ferrocarriles, ¿no? Bueno, claro, esa obsesión desde finales del XIX con que Marte podía tener seres tecnológicos alimentó, lógicamente, la martemanía, ¿no? Y ahí teníamos a un gigante de la divulgación científica y de la literatura como Jules Verne, ¿no? Claro, con el viaje a la Luna ya se había puesto de moda que se podía, a lo mejor, mandar humanos a otros lugares, entonces la gente empezó a pensar en humanos yendo a Marte y en marcianos viniendo aquí, ¿no? Y eso ha sido una de las mayores, digamos, inspiraciones para la literatura y el cine de ciencia ficción, ¿no? Marte está en nuestras vidas, ¿no? Hay muchísimos libros y películas muy, muy interesantes sobre Marte, pero que son ficción, ¿vale? La ciencia se estudia con tecnología, ¿no? Este es el despegue de uno de los cohetes que han puesto rovers en Marte. Este es el cohete que puso sobre la superficie de Marte el rover Curiosity, y un grupo de científicos del Centro de Astrobiología tuvimos la gran suerte de que la NASA nos invitara a estar presentes en el lanzamiento de este cohete. Esa foto la pude hacer yo, haciéndome hueco entre dos chinos que tenían una cantidad de cámaras gigantes, pues yo ahí con mi pequeña cámara logré hacer esta foto y fue un día muy, muy emocionante, ¿no? Como se pueden imaginar. Bueno, Curiosity llegó a Marte y es uno de los rovers que más información nos han dado, ¿no? Claro, cuando hemos ido sumando un montón de pruebas sobre Marte, lo que vemos es que efectivamente ahora Marte es así, es un desierto inhóspito a 55 grados bajo cero, lleno de polvo, totalmente seca la superficie. Pero es que cuando la vida estaba surgiendo aquí, lo que veíamos al principio, hace unos 3.800 millones de años, estén atentos a esta foto, Marte era así. Sabemos que Marte tenía mucha agua líquida en el hemisferio norte, y hay muchas pruebas a favor de eso. Entonces, un planeta muy parecido a la Tierra, a una distancia muy parecida del Sol a la de la Tierra, y con agua líquida en su hemisferio norte, y con ríos que se han podido caracterizar, pues a lo mejor tenía las características para que se originara allí también la vida, ¿no? Ese es el motivo por el cual, aunque la historia evolutiva de Marte luego ha sido muy distinta, Marte, al ser un planeta más pequeño, perdió el campo magnético y eso le ha dado muchos quebraderos de cabeza al pobre Marte, y ahora mismo tiene una superficie totalmente inhóspita, no habitable. Quizás, si en esta época, cuando aquí surgió la vida, en Marte también surgió la vida, a lo mejor la vida sabemos que se adapta a cualquier tipo de fenómeno de extinción. La vida como fenómeno global sabe buscarse los trucos para sobrevivir. La vida se abre camino, decían en Jurassic Park. Pues a lo mejor la vida se quedó en el subsuelo de Marte. Y sabemos que ahí hay mucho agua mezclada con sales y agua helada. Entonces a lo mejor el subsuelo de Marte está lleno de vida. Por eso es interesante ir allí, seguir yendo allí. Como hizo un amigo ilustrador, a lo mejor si levantamos el tejido, ¿no?, de la parte superior de Marte encontramos vida. Estos son los lugares de la superficie de Marte donde han aterrizado rovers o estaciones fijas. La primera de todas ellas fue Mars 3, soviética. Cuando vean un mapa equivalente hecho por la NASA,
sistemáticamente se les habrá olvidado poner +3, por el motivo que sea, nunca lo ponen. Y todos los demás han sido norteamericanos de la NASA hasta Zhurong, que ha supuesto la llegada exitosa y en un tiempo récord de China a la superficie de Marte. De hecho, ya a día de hoy la carrera espacial es claramente una pelea entre Estados Unidos y China, ¿vale? Aquí tenemos al rover chino, ¿vale? El rover Zhurong, que lo hablaba antes con María Ángeles. Esta foto es muy bonita porque es un selfie, ¿de acuerdo? Es un selfie. El rover Zhurong llevaba una cámara muy chino, valorada en €1, se acercó, la depositó en el suelo, volvió para atrás, posó, casi sonrió y se hizo este selfie, ¿no? Y lo mandaron a la Tierra y los de NASA dijeron, caramba, nunca se nos había ocurrido hacer un selfie tan barato, ¿no? Bueno, pues Zhurong es la primera vez que China va a Marte, lo ha hecho con éxito, con un orbitador, con un aterrizador fijo que ven a la derecha y con un rover, ¿vale? Recién llegados, pero con mucha intensidad. Y este es la última criatura humana que ha llegado a Marte, ¿no? Este es Perseverance, perseverancia. Los nombres es bonito porque los nombres de todos los rovers norteamericanos los ponen después de un concurso de estudiantes. Estamos aquí en el ámbito educativo, hacen un concurso en todo Estados Unidos de nombres sugeridos por estudiantes y luego hay finales, semifinales, finales y eligen, ¿no? Pues el anterior había sido curiosidad, qué palabra tan bonita, y este es perseverancia, que iba con un pequeño helicóptero que ha funcionado muy bien y más tiempo del previsto. Y bueno, pues tiene objetivos muy importantes, ver si surgió la vida en Marte, caracterizar el clima, estudiar la geología, preparar misiones espaciales. De hecho, está tomando muestras a lo largo de su recorrido y la idea es que en 2031 hubiesen sido traídas esas muestras a la Tierra. Propuesto 2030X, porque no sabemos qué año va a ser y de hecho no sabemos si la NASA va a seguir con la idea de traer las muestras que Perseverance está tomando de las rocas de Marte, ¿vale? Luego podemos hablar sobre ello. Bueno, el siguiente paso, ya me voy acercando al final y quiero dar 2 o 3 pinceladas más, es el tema de la exploración espacial tripulada, ¿no? Otra de las interacciones de los humanos con el cosmos es ir fuera, ¿no? Salir nosotros, humanos, seres humanos, al cosmos. Si esto fuera una postal, el sello de la postal de la exploración espacial tripulada sería Konstantin Tsiolkovsky, que fue el ingeniero y físico soviético que está en el origen del gran avance que hicieron los soviéticos en la exploración del cosmos en los años 50, 60, 70 y 80. Y suya es esta famosa frase, ¿no? La Tierra es la cuna de la humanidad. Tsiolkovsky está un poco pensativo, parece, pero no se puede vivir en una cuna para siempre, ¿de acuerdo? Es muy interesante plantearse cómo los humanos, que somos exploradores, que somos antecesores, los humanos vamos a querer seguir explorando siempre. Y Tsiolkovsky decía, va a haber que explorar fuera de la Tierra, vamos a tener que salir de la Tierra, es uno de los retos, ¿no? Bueno, el primero que logró salir de la Tierra, un compatriota suyo, ¿no? Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, es un día grabado en la historia de la astronáutica porque fue capaz de orbitar por primera vez nuestro planeta. Este fue el primer hombre y Valentina Tereshkova fue la primera mujer. Son los dos grandes pioneros de la exploración espacial, los dos soviéticos. Hubo es evidente, una gran competencia, la Guerra Fría se estaba trasladando al espacio entre norteamericanos y soviéticos, eso también nos habla de los primates territoriales que somos los humanos, como le gusta decir a José María, y los siguientes éxitos ya sí fueron norteamericanos, ¿no? Y el principal éxito evidentemente fue este, ¿no? ¿Saben ustedes quién es este señor? Díganlo alto. ¿Neil Armstrong? Ese es el error habitual. Neil Armstrong es el que hizo las fotos. Este es Buzz Aldrin. No hay más que una foto muy mala de Armstrong en la Luna. Las fotos famosas en la Luna son de Aldrin, hechas por Armstrong. Armstrong no se separó de la cámara en ningún momento. Y en cambio su colega Aldrin, que sigue vivo, por cierto, va a tener 100 años dentro de poco, si se sigue cuidando, pues es el que ha salido en todas las fotos, ¿no? Ahí Armstrong está reflejado, ¿eh? en la visera de Aldrin. Bueno, estos tres pioneros fueron los que, claro, dieron el salto de la exploración espacial, fueron los primeros que pusieron el pie en otro lugar, ¿no? El siguiente gran éxito de la exploración espacial, un ejemplo de colaboración internacional, que ahora se está resquebrajando, evidentemente, pero ha sido la Estación Espacial Internacional, ¿no? Hay un módulo ruso que sigue habiendo astronautas rusos, los astronautas rusos se llaman cosmonautas, por cierto, pues bueno, con las crisis políticas que hay ahora mismo, evidentemente, al final
esta maravilla de la ingeniería va a acabar hundiéndose en el Océano Pacífico y se va a construir otra. En esa otra ya no participará Rusia, y Rusia va a construir la suya propia. Y en paralelo los chinos han construido la suya. Mundo de locos, ¿no? Eso también, estamos hablando de los humanos en este ciclo, cómo somos los humanos, ¿no? Ni siquiera para eso nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues esto ha sido y sigue siendo y será durante unos años una absoluta maravilla de la ingeniería y de la ciencia. Y claro, otro reto de la exploración va a ser volver a la Luna. Volver a la Luna con misiones robóticas ya se está haciendo, quienes mejor lo están haciendo de nuevo es China, y el reto es volver con misiones tripuladas. Y ahí están Estados Unidos contra China, compitiendo claramente. Se busca sobre todo el polo sur lunar, lo habrán visto quizá en algunas noticias de prensa, porque hay algunos cráteres en ese polo sur donde nunca da la luz del sol y donde hay reservas de hielo de agua. Y es muy interesante tener agua disponible en la Luna para posibles bases de humanos en la Luna, ¿no? Y claro, hablando de exploración espacial, pues con el programa Artemis los norteamericanos y sus aliados, o bien los chinos con sus programas, podrán poner más huellas, como las históricas huellas del programa Apolo, pero no olvidemos que la idea es volver a poner una huella en Marte también. La exploración espacial tripulada tiene como uno de sus objetivos llegar a Marte, poner una huella. Yo desde que estoy cercano a este tipo de temas, siempre faltan 20 años para llegar a Marte. Por eso he puesto 2044, pues dentro de 20 años, ¿no? No sabemos si eso va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, y si esa primera huella, que esta es mía en la playa, esta es fake, como se diría hoy en día, ¿no? Pero si la primera huella sobre Marte va a ser de un astronauta norteamericano o de un taikonauta chino. Son las dos opciones que hay. ¿Y esto lo veremos entonces? Esto es una imagen del marciano, ¿verdad?, de la peli. Seguramente no será tan guapo el astronauta como Matt Damon. ¿Pero es posible que esto ocurra? Pues probablemente sí, en algún momento. Los humanos, en esa capacidad por colonizar y en ese deseo por ampliar nuestras fronteras, con las adaptaciones que sean necesarias tecnológicas, y Salvador estuvo dando ayer algunas pinceladas muy interesantes, pues seremos capaces de llegar a Marte estancias cortas o medianas o largas. A lo mejor acabamos estableciendo bases en Marte, ¿no? Entonces, claro, los más visionarios están diciendo, bueno, llegaremos, estableceremos bases, módulos de habitabilidad, poco a poco iremos terraformando, seguro que les suena, el planeta Marte, convirtiéndolo en un lugar parecido a la Tierra, hasta que, bueno, pues tengamos aquí ciudades en Marte, ¿no? Vamos a ver, esta primera parte, por supuesto que va a existir. La exploración va a ocurrir y la duda que tenemos es si va a ser más exploración con R o explotación con T, es decir, ¿va a ser más importante la ciencia o van a ser los recursos mineros los que van a guiar la llegada de los humanos a Marte? Está por ver. Pero todo esto, es decir, convertir Marte en un planeta con atmósfera respirable, con una temperatura moderada, con hierba creciendo en el suelo, pues es ficción. Cuando se han hecho los cálculos realistas de todo lo que sería necesario para terraformar Marte, se ve que es absolutamente imposible. Nunca va a ser posible. No hay tanto CO2 congelado en los polos como para que pase a la atmósfera y haga un efecto invernadero que caliente Marte. Y ese es el primero de los muchos inconvenientes que tiene esa idea tan de ciencia ficción, ¿no?, de terraformar el planeta Marte. De hecho, el núcleo de Marte ahora está parado, está quieto, no hay campo magnético. Sin campo magnético no vamos a tener protección de la radiación. Es imposible que Marte esté terraformado. Bueno, otro toque también de humildad, ¿no?, a los humanos, que a veces parece que lo tenemos todo muy fácil. Y la última o penúltima consideración, claro, también hemos buscado, además de querer ir fuera, en el ámbito de la búsqueda de vida, parte de las señales de vida que podemos detectar no son solo vida microbiana, quizá, vida inteligente, ¿no? Eso, claro, la ciencia ficción lo ha retratado una y mil veces, ¿no? ¿Y la ciencia qué tiene que decir en cuanto a la detección de otros seres inteligentes, digamos, equiparables a nosotros? Bueno, pues fue Frank Drake el que planteó esta famosa ecuación, en la que es simplemente, no entro en detalles, pero es una multiplicación de términos que nos habla de la probabilidad de que existan otras civilizaciones, ayudado por su amigo Carl Sagan. Y bueno, la ecuación de Drake se ha convertido en uno de las vías de aproximación a este problema más conocidas en los últimos 70 años, ¿no? Claro, ¿hemos mandado nosotros señales al cosmos? Por supuesto que sí. Desde el origen de la radio y la televisión hemos mandado señales al cosmos, sin querer, pero esas señales no se quedan en la atmósfera, siguen y en función de la distancia de los planetas a donde lleguen, pues podrán saber qué programas de televisión estamos viendo. Miedo me da. No sé en Andorra cómo es la televisión, la española me daría mucho miedo.
Bueno, hay algunos dibujos muy bonitos que en función de lo cerca o lejos que estén los distintos planetas conocidos, pues qué estarán escuchando, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cuanto más lejos están, pues el primer partido de béisbol emitido por televisión, ¿no? Ya les ha llegado, ¿no? Claro, señales un poco más intencionadas se han lanzado también hacia el cosmos, por ejemplo, las famosas placas de las Pioneer, que bueno, van ancladas a esa nave y que bueno, les dicen quiénes somos, de dónde venimos, dense cuenta un poco prejuicios setenteros, ¿no? Los humanos resulta que somos todos blancos y rubios aparentemente, ¿no? Hombres más grandes, a los hombres se les permite que se vean sus genitales, las mujeres no. El que saluda es el hombre, el representante de los humanos es un hombre, no una mujer. Bueno, han cambiado las cosas, ¿no? Bueno, el famoso mensaje de Arecibo, un patrón de unos y ceros que dice cosas muy complicadas, que habría que saber mucho de crucigramas para ser un extraterrestre que sea capaz de entender qué se les dijo ahí. O los discos de los Voyager, en los que Carl Sagan estuvo muy implicado, ¿no? Con imágenes de nuestro planeta, con saludos, con voces, que es maravilloso, es una especie de síntesis de lo que los humanos hacemos, de lo que los humanos somos. El pequeño matiz es que la civilización que lo encuentre tiene que tener un tocadiscos analógico de los años 70, si no, no vas a ver qué tenemos ahí, ¿no? Y también hemos recibido una señal que aparentemente podía ser interesante, aunque luego fue descartada, ¿no? La famosa señal wow, porque es lo que escribió quien la detectó, ¿no? Es una señal de radio, un pulso muy por encima de lo normal, pero que no se ha vuelto a repetir. Entonces, de momento nadie nos ha llegado, nadie nos ha llamado. La película Contact, con Jodie Foster, pues no tiene un correlato en la ciencia, ¿no? Y ya sí estoy terminando. La vida, todo lo que hemos visto, y se adelantaba un poco en el vídeo, ¿es entonces fruto del azar o de la necesidad? ¿Tenía razón Demócrito? La verdad es que sí, todo es fruto del azar y la necesidad. Pero a partir de ahí hay científicos como Monod que decían, aquí estamos de casualidad. Somos el resultado de una tarde de suerte en el casino de Monte Carlo, ¿no? O en un casino de Andorra, podríamos decir. En cambio, hay otros biólogos como Stephen Jay Gould, el paleontólogo, buen amigo bibliográfico de José María, que decía lo contrario. No, la vida estaba destinada a existir, porque la química cuando se hace más compleja se convierte en vida. Fíjense qué puntos de vista tan opuestos, ¿no? Y es trascendental, porque de eso depende que realmente estemos solos en el universo, si fue una suma de casualidades que es irrepetible, o que por el contrario el universo esté lleno de vida, ¿no? Bueno, de todo esto hablo como ayer Salvador ponía también, pues yo también escribo libros y hablo de estos temas en mucha profundidad para quien le guste, pues de estos temas hablo mucho, me gusta mucho escribir de esta cosa, no puedo evitarlo. Y termino con dos citas de dos autores de ciencia ficción. Una es una de mis citas favoritas, que dice, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa, ¿no? Eso lo escribió Arthur C. Clarke, ¿no? Y realmente es que por lo que estamos viendo en la charla de hoy, tan asombroso es que realmente exista otra vida como que no. Y la última cita, la última diapo de la charla, se la dedico a Sarah Gillis, lo habrán visto ustedes quizá, la primera misión privada de la historia de SpaceX ha concluido hace un par de semanas. Se llama la misión Polaris Dawn, han sido capaces de hacer un paseo espacial muy sencillito, pero es la primera vez que lo hace la iniciativa privada, han llegado a 1.400 kilómetros de la Tierra, que es un récord, la órbita más lejana desde que se había ido a la Luna. Y Sarah Gillis, además de ser ingeniera aeroespacial, es violinista, interpretó una pieza de Star Wars, es que somos bastante frikis todos, desde el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen tan bella y que junta tanta información en un solo fotograma me sirve para terminar con esta otra cita de Stanislav Lem, otro gran escritor de ciencia ficción, ¿no? Porque yo creo que merece la pena tener en cuenta que los avances científicos y tecnológicos son fascinantes, muchos nos dedicamos a ello, eso nos ha reunido aquí, pero la ciencia y la tecnología son una parte de la cultura. Las humanidades y las artes son partes esenciales de la cultura que han de convivir con la ciencia para seguir avanzando. Entonces Stanislav Lem decía que la ciencia explica el mundo, pero solo el arte nos puede reconciliar con él. Porque hay formas científicas de aproximarse a la vida y formas literarias y artísticas. Muchas gracias.